Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde del Señor. Vengo otra vez a traerles una palabra que el Señor me dio anoche mientras estudiaba, ¿verdad?, las Santas Escrituras. Y las quiero compartir con todos ustedes para que les sea de gran bendición a su vida, así como fue a mi vida, ¿verdad? Porque sé y entiendo que hay muchas personas allá afuera confundidas porque están viendo cosas que los alarman, viendo cosas en las iglesias, viendo cosas en lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que los tienen confundidos. Y yo sé que esta palabra, ¿verdad?, los va a llenar de esperanza, de aliento, y nos vamos a sentir más seguros, ¿verdad?, de los caminos que estamos tomando, porque estamos en unos tiempos donde las personas, ¿verdad?, están tratando de confundirnos, trayéndonos doctrinas extrañas y tratando de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces nosotros tenemos que ser firmes en lo que hemos creído y pasar todo por las Escrituras, todo lo que nos están enseñando, y no creerle a esas personas, ¿verdad?, que vienen donde nosotros con palabras persuasivas, que vienen donde nosotros con palabras, ¿verdad?, de conocimiento humano, que lo que quieren hacer es confundirnos. Gloria a Dios, aleluya. Personas que lo que quieren es usar las escrituras para confundirnos. Tenemos que recordarnos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, que cuando Jesús, ¿verdad?, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y estaba en ayuno, el enemigo fue y lo tentó y usó la palabra, ¿verdad?, para tentarlo, para hacerlo caer, para hacerlo cambiar su perspectiva, para hacerlo cambiar su visión. Pero el Señor se mantuvo firme y con la misma palabra, ¿verdad?, Él venció al enemigo. Y así nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que las personas que vienen donde nosotros a hablarnos de ciertas cosas van a venir con la palabra de Dios, pero van a tratar de usarla a su favor para usarla como pretexto, ¿verdad?, para esto de las cosas que ellos están haciendo mal. Ellos quieren justificarse, usan la palabra para justificarse, pero para eso nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos dirija en todo momento, ¿verdad?, para nosotros poder llegar al entendimiento de la palabra. Señor, aleluya, gloria a Dios. Para nosotros poder llegar a ese entendimiento de la palabra necesitamos tener al Señor con nosotros. No dependamos de lo que los hombres nos digan, no dependamos de las opiniones de los demás, no nos dejemos llevar por las críticas. Cada persona que venga donde nosotros a hablarnos con la palabra del Señor, nosotros lo tenemos que pasar por la Biblia y para verificar si es cierto lo que están diciendo, porque se están hablando muchas cosas que suenan bonitas, pero no es la realidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y voy rapidito a la palabra. Segundo de Juan, capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios, aleluya. Entonces la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, a Dios. Mientras estudiaba esta palabra, yo me paraba, ¿verdad?, a analizar lo que el Señor me estaba queriendo decir, ¿verdad?, cuando leía esto de que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese es el que tiene al Padre y al Hijo. Porque nosotros tenemos que entender que cuando leemos la palabra es el Señor mismo hablándonos. Y tú le tienes que preguntar al Señor: Señor, revélame lo que esto significa para mi vida, revélame cómo yo puedo usar esto en mi vida, revélame cómo esto me puede afectar en mi vida, como cristiano, como cristiana, ¿verdad?, como seguidor de Cristo. Entonces mientras yo analizaba, mientras profundizaba en la palabra, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, me hacía entender que cuando una persona, ¿verdad?, se aleja de la verdad, de la sana doctrina, esa persona no es de Dios. Y todos los días vemos personas, ¿verdad?, que empezaron de una manera y después terminaron de otra.
o que creían una cosa al principio y ahora creen una cosa totalmente diferente, una cosa que cuando la pasas por la palabra no es bíblica, ¿verdad? Tienen doctrinas que son extrañas, doctrinas que crean confusión, ¿verdad? En las iglesias, doctrinas que lo que hacen es que en vez de unir a los cristianos nos dividen. Entonces, cuando esta palabra nos dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, o sea que la palabra clave en este versículo es persevera, o sea, lo que es la perseverancia, que es mantenerte firme en lo que has creído, ¿verdad? No desviarte del camino del Señor. La persona que persevera se mantiene firme en el Señor aún con circunstancias negativas, aun cuando hay personas que te están criticando, aun cuando hay personas que te están señalando y te están diciendo que estás mal. Entonces esas personas, ¿verdad?, que perseveran, podemos decir que son hijos de Dios. Mi alma te alaba, Dios, aleluya. Cuando ustedes ven que una persona entra y sale de las iglesias, cuando ustedes ven que una persona le sirve a Dios 1 o 2 años y después vuelve y se sale, podemos ver, ¿verdad?, que esas personas no tienen a Dios, ¿verdad? No tienen a Dios. Son personas que están en dos aguas, son personas que todavía no le han abierto su corazón al Señor. Pero nosotros si perseveramos, ¿verdad? Y es que demostramos que tenemos al Señor, ¿verdad? Porque dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces tenemos que entender que para perseverar en la doctrina del Señor tenemos que estudiar las Escrituras todos los días. Tenemos que meditar en la palabra, tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que hacer de nuestra parte porque hay muchas personas predicando un evangelio que parece el de Cristo, pero no lo es. Ellos dicen que Cristo es su Salvador y muchas cosas, pero cuando ustedes ven su obra, ustedes dicen, pero es que esto no cuadra. Así actuaba yo cuando estaba en el mundo. Así yo me veía cuando estaba en el mundo. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Que el que viene a Cristo, nueva criatura es y todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esta persona sigue siendo la misma y se convirtió hace 30 años? Entonces podemos ver, ¿verdad? Que la fe que profesan y las obras no cuadran, ¿verdad? No son los mismos. Ellos hablan pero no hacen. Ellos son, ¿verdad?, personas que predican un evangelio que no están viviendo. Mi alma te alaba, Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibas. En casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, tenemos que entender que cuando nosotros le ponemos oído a personas que están hablando cosas extrañas o están hablando una verdad a media o se han extraviado, ¿verdad?, de lo que es la sana doctrina, nosotros nos estamos haciendo partícipes y cómplices, ¿verdad?, de sus malas obras, de sus pecados. Entonces, cuando dice participa en sus malas obras, nos deja a entender a nosotros, ¿verdad?, que nosotros solamente vamos a conocer a estas personas si son de verdad de Dios o no. Es a través de su obra, porque ellos pueden decir que Cristo es su Salvador, ellos pueden inclusive congregarse en iglesia, ellos pueden inclusive predicar la palabra, pero a través de sus obras es que nosotros sabemos si esta persona es o no es de Dios, si es verdadera o no, porque hay personas en las iglesias y tenemos que entender esto y tenerlo bien claro, que no son de Dios. Hay personas en las iglesias que solo están ahí para causar divisiones. Hay personas que predican la palabra para crear contienda. Hay personas que todo lo que te dicen es para llevarte la contraria a lo que dice la palabra y usan la misma palabra, ¿verdad?, para confrontarte y confundirte. Así, ¿verdad?, como Satanás trató de confundir a nuestro maestro, a Jesús, lo trató de confundir, pero no pudo, pero lo trató de hacer. Pues así mismo muchas personas van a venir con apariencia de piedad a nosotros y nos van a decir, esto no es así, tú estás errado por esto, estás errado por lo otro, pero es que se están dejando usar por el enemigo. Entonces ahí podemos decir y podemos identificar de los que son y los que no son. Los que son verdaderos cristianos y los que no son cristianos, ¿verdad? Los que están ahí porque aman al Señor o los que están ahí por crear contienda. Y hay muchas personas también allá afuera que si te ven a ti haciendo lo correcto se enojan porque ellos no han llegado a ese nivel, ¿verdad?,
de poder perfeccionarse cada día más, porque son personas que se han estancado y cuando ven una persona que se acaba de convertir, recién convertida, lo que hacen es que le hacen la vida de cuadritos y lo llenan de inseguridades y le dicen tú no estás apto, tú no estás capacitado. Entonces hacen sentir mal a estas personas. Entonces podemos decir con seguridad que estas personas no son de Dios, porque la persona de Dios tiene buena obra, la persona de Dios te edifica, la persona de Dios te habla bien, te habla la verdad conforme a la palabra, no la usa para justificarse a sí mismo. Entonces, ¿verdad? El Señor nos manda a que nos alejemos de estas personas, y no es que las rechacemos, no es que le digamos tú eres un hijo del diablo, no es que le digamos tú eres un falso cristiano, no, eso no nos toca a nosotros, pero nos tenemos que alejar de estas personas, porque el Señor sabe que si nos mantenemos, ¿verdad?, escuchando a esta persona, según la fe entra por el oír, ¿verdad?, el oír de la palabra del Señor, así mismo va a entrar la incredulidad, así mismo va a entrar la duda, así mismo va a entrar la confusión, oyendo a estas personas que lo que están predicando es completamente erróneo y sacado de contexto, ¿verdad?, que son personas que usan la palabra para su propia conveniencia. Entonces no le podemos decir bienvenido, no podemos congregarnos, ¿verdad?, con estas personas que sabemos que están completamente erradas, que lo que predican no es conforme a la palabra, que usan la palabra a su conveniencia. Con estas personas no podemos compartir, ¿verdad?, profundizar, porque nos vamos a confundir, porque lo que va a pasar en nosotros es que vamos a estar confundidos. Y el Señor, nuestro Dios, no es un Dios de confusión, Él es un Dios muy ordenado, Él es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y nos tenemos que, ¿verdad?, tenemos que tener en presente que nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros, y por eso esto está escrito en la palabra. Esto yo no me lo inventé, esto no vino alguien y me lo trajo a mí, no, esto está en la palabra. Y muchas personas que están ahí, ¿verdad?, que están allá afuera, tienen Biblias, pero yo creo que le han arrancado algunas páginas a su Biblia, o la Biblia que ellos tienen, lo que tiene son 5 páginas, porque usan toda su conveniencia y lo demás lo eliminan. No, esto no es para nosotros, esto es de la ley, o esto no es para nosotros. No, esto no me aplica a mí, eso le aplica a la hermanita. No, hermano, la palabra es para todos. Toda la palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, la palabra de Dios es y será la misma, y seguirá siendo la misma para siempre. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que no es aquí el que hable más bonito, aquí no es el más que estudie, aquí no es el que vaya a instituto, nada de eso, hermano. Aquí es la persona que se meta con Dios, porque Dios por gracia, ¿verdad?, nos da todo esto. Aquí nadie está capacitado, aquí Dios es el que te capacita. Aquí nadie fue llamado, ¿verdad?, por los hombres y por los hombres fue preparado. No, hay personas que en realidad fueron llamados por los hombres, que Dios no los llamó. Pues esas personas no son más preparadas que tú, que te llamó Dios, que Dios te ha respaldado, que Dios te ha dado el Espíritu Santo, ¿verdad?, para que te llene, que Dios te ha dado esa palabra. Señor, aleluya, mi alma te alaba, porque lo que pasa es que muchas personas no entienden la profundidad de la palabra, no entienden lo espiritual, se han enfocado en las letras, se han enfocado en los estudios, se han enfocado en el que sabe más, se han enfocado cuál lleva más años, cuál es tu título, ¿cuál es tu papel en la iglesia? Si eres líder, si no eres líder. Hermano, eso no importa. A Dios nada de eso le sorprende, porque Dios fue el que te puso a ti y a mí. El Señor fue el que nos puso, y según Él nos puso, si Él nos quiere quitar, también nos quita, hermano. Tenemos que ser humildes. Tenemos que dejar de estar juzgando al hermano y de estar exigiéndole al hermano algo que tú no haces. Si ves al hermanito predicar la palabra, deja que la predique, hermano. Déjala que la predique. No seas una piedra de tropiezo. No le digas, tú no estás preparado para predicar la palabra. Deja que predique la palabra del Señor. Si no hay ningún pecado en eso, si el Señor nos mandó a todos a predicar la palabra, después que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, después que nosotros hagamos las cosas en el orden de Dios, deja que prediquen la palabra tal y como está. Porque tendemos a tirarle piedras a las personas que hablan la verdad. Las personas que hablan mentiras, las personas que hablan las cosas a conveniencia, esas personas reciben muchos aplausos. Esas personas siempre van a tener 1000 puertas abiertas, pero son puertas abiertas de hombre. Son puertas que no provienen de la bendición del Señor. Yo prefiero tener una sola puerta abierta y que me la haya abierto Dios, a tener 20, 30 puertas abiertas que hayan sido abiertas por los hombres. Entonces esta palabra no es para que le guste a todo el mundo. Esta palabra es para los que están dispuestos, los que tienen un corazón humilde y dispuesto a cambiar, a perfeccionarse. Esta palabra es para mí, es para ti. Esta palabra es para todos. Entonces tenemos que tener cuidado con las falsas doctrinas. Tenemos que tener cuidado con las personas que dicen ser de Cristo y no lo son.
Tenemos que tener cuidado que cuando nosotros ya reconocemos que la persona no es de Cristo y que lo que está predicando es erróneo y le seguimos el juego, estamos participando de ese pecado. Estamos participando de esas malas obras. O sea que la culpa es tuya y es de él también. Tenemos que tener cuidado porque tenemos que pedirle al Señor discernimiento, hermano. No todo es la apariencia, no todo es la palabra, discernimiento. Porque el discernimiento es el que nos va a ayudar a describir, ¿verdad? A descifrar quién es quién. No nos podemos dejar llevar por el ojo humano. El ojo humano es limitado. La visión humana es limitada, pero la visión que viene de lo alto, ¿verdad? Esa visión que tú puedes ver más allá de la apariencia física, eso es lo que te ayuda, ¿verdad? A ser diferente. Si te dicen rajatabla, no importa. Si te dicen legalista, no importa, hermano, porque por decir la verdad tú no eres legalista. Las personas que dicen eso están hablando por hablar, porque no saben la definición de lo que están diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado de no ofender y de no herir a las personas. Porque mucha gente es fácil en criticarte y señalarte cuando tú te alejas de una doctrina que no es verdadera. Es fácil decir, ese se alejó. Es fácil decir, ese no quiere hacer lo que yo le digo. Bueno, porque es que no lo dice en la Biblia. O lo dice, pero tú lo estás cambiando a tu conveniencia. O tú le estás quitando y le estás poniendo, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. El término extravía indica que la persona empezó por el camino correcto, pero su trayectoria se salió del cauce o se perdió. Entonces son personas que empezaron, esto está hablando, ¿verdad? Cualquiera que se extravíe y no persevera, esas son personas que empezaron bien, pero en el camino se extraviaron, se desviaron. Son personas que conocieron la verdad, pero no le abrieron su corazón al Señor. Mi alma te alaba a Dios. O sea, ellos prefirieron escuchar ese evangelio a conveniencia, ese evangelio liberal, y prefirieron irse por ese camino que hacer el camino, ¿verdad? Que dice la palabra, que no es fácil. No es fácil, hermano, porque tú te tienes que despojar de todo lo que te gusta. Tienes que entender, ¿verdad? Que las obras de la carne van en contra de las del Espíritu. Tenemos que entender todas esas cosas, pero solamente cuando tenemos al Señor en nosotros, que vive en nosotros, es que podemos en realidad vivir lo que dice la palabra. Pero hay muchas personas que no están dispuestas porque eso es mucho trabajo para ellos. Pero esas son las primeras en señalar a esas personas que están tratando de caminar en santidad. Esas son las primeras personas que se levantan y señalan. Que no importa lo que diga el hombre, lo que importa es lo que diga Dios de ti, porque Él es el que te respalda. El respaldo viene de lo alto. Cuando nosotros nos extraviamos, la palabra extraviar, cuando una persona se extravía, llega a un destino totalmente diferente al que iba. O sea, es como cuando tú pones el GPS en el carro y tú vas hacia un sitio, pero en vez de el GPS te dice a la izquierda y tú te vas para la derecha porque tú piensas, ¿verdad? Porque tú piensas que ese camino es más corto o es mejor y después te encuentras con un tráfico, te tienes que desviar de nuevo y cuando vienes a ver no llegas al destino, ¿verdad? Que tú habías predestinado, a ese sitio donde tú querías llegar. Así mismo, cuando una persona se extravía, piensan que están haciendo lo correcto por dejarse llevar a lo mejor por otras personas o por dejarse llevar por lo que hacen la mayoría, y lo que hacen es que terminan en un lugar incierto, en un lugar donde no era, ¿verdad?, el destino principal. La clave de la victoria en Cristo es la perseverancia. Tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos firmes, que aunque nos critiquen, que aunque digan que somos extremos, que aunque digan que somos fanáticos, gloria a Dios, todo eso para mí, hermano, es un cumplido. Que yo soy fanática, claro que sí, soy fanática de Cristo Jesús, porque Él me limpió, Él me sacó de la inmundicia, Él me levantó, ¿verdad? Él metió su mano y me sacó del lodo cenagoso. Él hizo todo eso por mí, no lo hizo el hombre, no lo hizo la vecina, no lo hicieron mis familiares, lo hizo el Señor. El único que derramó sangre por mí, ¿verdad?, fue Cristo Jesús. Entonces, no me importa, hermano, y no te debe importar a ti tampoco lo que piensen las demás personas, siempre y cuando estés haciendo lo correcto. Porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer lo correcto, porque si entonces nos critican porque hicimos algo malo, entonces ahí es otro cuento. Pero si nos critican porque estamos llevando este evangelio limpio, puro, sin adulterar, esta leche que no está adulterada, ¿verdad? Pues entonces nosotros tenemos que sentirnos gozosos porque somos bienaventurados, ¿verdad? Porque así mismo se levantaron, ¿verdad? Se levantaron los fariseos y se levantaron todas estas personas en contra de Jesús y lo terminaron crucificándolo, ¿verdad?
Pero Jesús llevaba un evangelio que a las personas no le agradaba. Él llevaba una palabra que a la gente no le gustaba. Y así mismo es cuando una persona lleva la Biblia, lleva la palabra que está escrita en la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, se la lleva a las personas sin adulterarla. Ahí las personas vienen y se levantan en tu contra. Y tú eres un extremista, y tú eres esto, y tú eres aquello, y tú eres lo otro. Porque esas personas no tienen la mirada puesta en Dios, la tienen puesta en los hombres, porque son personas que predican para crear contienda. Eso también está en la palabra, pero eso es otro tema totalmente diferente. Cuando identificamos que una persona se desvió de la verdad, tenemos que reconocer que la persona no es una persona cristiana, no es una persona de Dios. Esa persona no es de Dios, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando identificamos, ¿verdad?, que la persona predica una doctrina que no es la de Cristo, o sea, una doctrina falsa. Hay doctrinas falsas, hay doctrinas de demonios, tenemos que tener cuidado. Debemos alejarnos de esa persona, porque si nos quedamos cerca, corremos el riesgo de ser confundidos, corremos el riesgo de, ¿verdad?, de participar en sus malas obras. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Porque decimos a veces una cosa y hacemos otra. O sea, tenemos que tener cuidado con las obras. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que son las obras. Porque hay personas, ¿verdad?, que también te van a predicar lo que es el evangelio de Cristo. Y te lo predican como lo dice la Biblia. Y tú dices, wow, pero cuando tú miras cómo esa persona actúa, tú dices, las obras de esta persona no cuadran con lo que dice la palabra. Pues entonces sabemos que esa persona se extravió, porque esa persona conoció la verdad, predica la verdad, pero no la vive. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de personas y alejarnos, no decirle bienvenido, no decirle ven acá, yo te escucho, yo lo voy a hacer contigo, yo te apoyo, aquí está, toma el dinero para que sigas predicando. No, tenemos que tener mucho cuidado de no apoyar a este tipo de personas, porque caemos, ¿verdad?, en un pecado. ¿Por qué? Porque estamos apoyando malas obras, estamos apoyando algo que sabemos que no viene del Señor. Cuando nos quedamos en un sitio donde sabemos que practican doctrinas de error, nos hacemos partícipes del pecado. Entonces nosotros no podemos decir, oh, el pastor o la pastora están aquí en doctrina de error, cuando usted también ¿verdad? Usted también es parte de esa iglesia, ¿verdad? Cuando usted también es parte, ¿verdad?, de la iglesia, de lo que es la iglesia local. Usted no puede decir el pastor o la pastora, usted también tiene que decir yo también. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo partícipe. La palabra me dice a mí que tú te haces partícipe de su obra. O sea que tú también eres culpable. No podemos entonces señalarlos a ellos. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que alejarnos ¿verdad?, y seguir lo que es la verdad. También, si nos acercamos a personas que predican mentiras e engaños, le damos a demostrar a los espectadores que estamos de acuerdo. O sea, muchas veces nosotros apoyamos cosas las cuales sabemos que no son verdad, y como quiera estamos ahí apoyándola. Entonces las personas que vienen de afuera, que están observando esas almas perdidas, le estamos dando a demostrar, ¿verdad?, que estamos de acuerdo con eso y que somos partícipes de eso, y eso va a confundir a las almas, y eso va a hacer que muchas personas se pierdan. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque tenemos que darle cuenta al Señor, ¿verdad? Cuando por nuestra culpa, ¿verdad?, cuando por nuestras acciones muchas personas, ¿verdad?, se confunden y se pierden, aunque no hay justificación para ellos, ¿verdad?, porque la palabra está para todos, todos la podemos, ¿verdad?, todos la podemos estudiar, pero como quiera nosotros somos responsables de no hacer caer a nadie. Cuando apoyamos falsas doctrinas y estamos esparciendo el pecado y haciéndonos partícipes de la apostasía, o sea, cuando nosotros compartimos esas falsas doctrinas, nosotros estamos esparciendo el pecado y la apostasía en el mundo. Mi alma te alaba, Dios, aleluya. Estamos siendo partícipes de ello y estamos haciendo, ¿verdad?, que eso se esparza, que crezca, que muchas más personas lleguen a ese rol, y tenemos que tener mucho cuidado con eso también, hermanos. Y si dicen que los que no prevalecen no son de Dios, ¿sabe? Cuando la palabra dice que los que no prevalecen no son de Dios, los que lo siguen tampoco son de Dios. O sea, cuando tú dices, pero es que esa persona no prevaleció en la verdad, pero tú también lo estás siguiendo y haciendo la verdad, pues tú tampoco eres de Dios. Porque tú sabes que esa persona ¿verdad?, no está siguiendo la verdad, y tú estás siguiendo a esa persona que está errónea. Pues entonces tú tampoco eres de Dios. Si la persona no es de Dios y la persona está adorando y alabando a un Dios con D chiquita, ¿verdad? Porque hay muchas personas que adoran y alaban en muchos templos por ahí, ¿verdad? Y dicen que son de Dios, pero no lo son. La palabra dice que no son de Dios. Hay muchas personas, ¿verdad?, que se han extraviado de la verdad. Esas personas no son de Dios. Ese Dios que ellos están alabando, si tú te unes a ellos, tú estás adorando ese Dios también con D pequeña, porque no es el Dios de nosotros. No es Jesús, no es Cristo, ¿verdad?
no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no hacernos partícipes, ¿verdad?, de estos errores. Y le voy a leer la palabra lo que en Isaías 5:20. Mi alma te alaba a Dios, aleluya. En Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así hay muchas personas allá afuera hoy en día, que cuando tú estás haciendo lo correcto, que cuando tú te has alejado de la inmundicia, que cuando tú te estás tratando de santificar más, te critican, te juzgan. Esta se cree una santurrona, esta es una hipócrita, esta está como los fariseos. Hermano, porque tú te limpies por fuera, porque tú te vistas diferente, tú no significa que tú seas fariseo, hipócrita, porque eso ahora lo dicen mucho. El fariseo, el que es un hipócrita, el que es un sepulcro branqueado, es el que se limpió por fuera primero y dejó lo de adentro sucio, hermano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estar señalando, porque esa persona que está señalando a Cristo. Porque Cristo es el que vive en esa persona. Cristo fue el que hizo el cambio por esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras y medirlas, hermano. Porque estamos hiriendo a muchas personas que están tratando de buscar a Dios legítimamente. Especialmente a los nuevos convertidos. Tenemos que tener mucho cuidado. En Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Eso también, o sea, es más o menos lo que dice Isaías. Muchas personas justifican al impío. Usan la palabra para justificar sus malas obras. Y al justo lo condenan, al que está haciendo lo correcto. Los dos, esos dos tipos de personas, los dos son igualmente abominación para el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Muchas veces nosotros andamos con los corazones heridos por servirle a Cristo. Muchas veces nos insultan, nos humillan, personas que amamos. Todo por servirle al Señor. Y somos bienaventurados, sí. Y que nos tenemos que gozar por eso, sí, pero nos sigue doliendo porque seguimos siendo seres humanos. Mi alma te alaba, Dios, aleluya. Tercera de Juan, capítulo 1:11 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, cuando tú ves personas que se la pasan la vida criticando a los demás, y no estoy hablando de hablar la palabra, criticando a los demás, juzgándolo, que no aman al prójimo, que no van por las calles a buscar las almas, que nunca han repartido un tratado en su vida, que nunca han orado por los deambulantes, que nunca han hecho nada por nadie, que aman más que el que está bonito en la iglesia, ese lo ama cualquiera, el que está limpiecito, pero alguien todo sudado, maloliente en la calle, vete y dale un abrazo y un beso y dile que Cristo lo ama. Hay muchas personas que haciendo lo malo siempre critican al que más hace, al que más está haciendo, al que más está saliendo allá afuera y buscando las almas, al que está tratando de cambiar de corazón, el que le está abriendo las puertas de su corazón a Cristo, al que le dice todos los días: Señor, santifícame más. A ese es el más que juzgan. Santurrón, tú te crees más espiritual que nadie. Tengan cuidado, hermano. No caigamos en el mismo error de estas personas que lo mismo le hicieron a Jesús. Después se justifican con la palabra. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El Señor a veces nos va a permitir ver cosas que nos van a doler. Porque son personas que amamos, que están alrededor de nosotros. Son personas que pensábamos que eran, ¿verdad?, que eran verdaderas, que eran del Señor. Y después con sus acciones y cosas que han manifestado nos hemos dado cuenta que no eran de nosotros. Y nos va a doler, hermanos, porque cuando uno tiene a Cristo, eso le duele a uno. Uno llora, uno sufre.
Los exhorto, hermanos, a que se alejen de la inmundicia, a que se alejen de las personas que están tratando de dañar, ¿verdad? Este evangelio, que nunca lo van a poder dañar, pero lo tratan de ensuciar. A esas personas que se extravían de la verdad. No que lo odien, sino que oremos por ellos, pero nos alejemos para no confundirnos y para no ser partícipes de sus malas obras. Los exhorto a que no nos juzguemos los unos a los otros, a que nos amemos más. A que cuando ves una persona que sepamos, ¿verdad?, que está haciendo algo que a lo mejor no le agrada al Señor, con amor lo exhortemos a través de la palabra, pero que no sigamos encima de él juzgándolo, porque eso lo que va a hacer es que lo va a alejar más. A la vez que tú le llevas la palabra y lo exhortas, ya, para ahí. El resto lo hace el Señor. Si usted piensa que alguien está erróneo en algo que está haciendo, entonces háblele con amor, pero con firmeza, según lo dice la palabra, ¿verdad? No le cambies a la palabra. Pero no sigas presionándolo, porque el cambio lo va a hacer el Señor. Porque lo que vamos a hacer es alejar a estas personas más. Especialmente los nuevos convertidos, especialmente las personas que todavía no se han convertido, pero que están visitando y, ¿verdad?, y el Señor está obrando con ellos. Y lo que nosotros a veces hacemos es queremos hacer el papel de Dios en la vida de estas personas. Y lo que hacemos es que desviamos a las personas. A veces nosotros mismos somos los que los desviamos a ellos. Los confundimos porque estas personas dicen, pero estas personas se llaman ser cristianos y ser de Dios y mira cómo me tratan. Tenemos que recordar que todos venimos del fango, que todos venimos de la inmundicia y del pecado. Y que nosotros no somos nadie. No somos nadie para tratar de señalar al hermano o la hermana. Y no estoy hablando de exhortación con la palabra, eso es algo diferente. Hay dos cosas diferentes, las personas se equivocan. Pero si en realidad vemos que alguien está tan erróneo, que está mal, que está en doctrina, en falsas doctrinas, llevemos la palabra de Dios tal y como es. No sigamos insistentes y oremos por ellos. Y nos alejamos para no participar en sus malas obras. Pero señalándonos los unos a los otros y en público, lo que hacemos es que las personas que no están en Cristo se confundan y no quieran venir a este camino. Porque van a decir, si esos son ellos que están ¿verdad?, que están en el camino de la verdad, que están con el Señor, y mira cómo están en peleas, en contiendas, en guerras, ¿para qué yo voy a ir para allá? Eso es lo que yo tengo en el mundo. Tenemos que ser diferentes, somos la luz del mundo, somos la sal de esta tierra. Dios me los bendiga y me los guarde. Besos para todos.